Continuando con el curso, esta vez nos toca crear las tablas que van a formar parte de nuestra base de datos de evaluación. Para eso vamos a revisar nuestro formato, ¿verdad?, de evaluación en Excel que teníamos. Miramos que uno de los datos que está es la parte del departamento, ¿ya? Ese es el departamento donde el empleado está asignado, donde está laborando. Entonces, entre los tipos de datos tenemos, acuérdense, tenemos type init que va del 0 al 255, tenemos small int que va del menos 32.000 al 32.763 o 62, ¿verdad? Y tenemos int también, ¿verdad?, que ya son valores bastante grandes. Entonces, si el lugar donde están no tiene muchos departamentos, muchachos, es de más que utilicen, ¿verdad?, un small int o un int. Utilice type init, ¿ya? Esa es mi recomendación. Acuérdense de que cualquier valor adicional que esté de más va a implicar en el tamaño del disco. Pues cualquier tipo de dato que no corresponda es tamaño en disco, y eso cuenta cuando son cientos de bases de datos, muchachos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que desde ahorita llevar buenas prácticas a la hora de la elección del tipo de datos. Entonces voy a proceder a crear departamentos, fíjense bien. Entonces, para eso, pues, tengo que usar la base de datos de evaluación, ¿verdad? Aquí le digo ejecutar, ¿ya? Y ahí estoy utilizando la base de datos de evaluación. Voy a crear mi primera tabla. Entonces le digo create table, ¿verdad? Yo utilizo tbl departamento, abro y cierro paréntesis. Entonces el primer ID sería ID departamento, muchachos, departamento. Este va a ser del tipo tinyInt, ¿verdad? También va a ser del tipo identity, o sea, va a generar una llave, va a generar un ID que va a ir del 1 en 1. Aquí le estoy diciendo, ¿verdad? De igual manera, tenemos el departamento donde vamos a almacenar el nombre del departamento. Pues, departamento, fíjense bien. Recuerden que para eso tenemos varios tipos de datos. Tenemos nchar, tenemos nvarchar, y tenemos varchar. Entonces, el nvarchar, recuerden que utiliza el doble device. ¿Por qué utiliza el doble device? Porque almacena información diferente del tipo árabe, información de ese tipo, chino, y entonces por eso es que utiliza más bytes. Entonces, en nuestro caso, departamento, no vamos a guardar ese tipo de información. Por tal razón, vamos a utilizar, ¿verdad?, lo que es el varchar. Y entonces, creo que con 50 está más que suficiente para un departamento. Si ustedes miran que requieren más, pues le pueden poner más, pues, ¿verdad? La podemos dejar en 60 entonces. Otro punto importante a tocar, muchachos, es la parte del constraint, ¿ya? El constraint, ¿ya? Por ejemplo, hay que agregarle una llave primaria. Perfectamente yo le puedo agregar un primary key aquí. Miren, yo le puedo agregar un primary key, ¿verdad? Y ya tengo que ese va a ser mi llave. Pero ¿qué pasa? A la hora que me crea la tabla, me le agrega un nombre autogenerado, y yo no quiero eso. Pues cuando tengo cientos de tablas, entonces se hace ilegible, y revisar esa restricción a qué tabla pertenece, y entonces no es intuitivo. Pues entonces lo recomendable es entonces mejor crear un constraint y agregarle lo que es el nombre. Y eso va aquí, miren, después del nombre del departamento yo lo agrego el nombre del constraint. Le digo que voy a trabajar con constraint, ¿verdad? Y le digo el nombre. En este caso mi constraint se va a llamar pk, ¿verdad?, de primary key, seguido, muchachos, del nombre de la tabla. Siempre le pongo el nombre de la tabla, ¿verdad? Y luego seguido
del nombre del campo, que en este caso es ID. Miren, de esa manera se trabaja. Luego también se le puede agregar, muchachos, la parte de lo que va a ser ese constraint. En este caso mi constraint va a ser una llave primaria. Miren, primary key, fíjense bien, ¿verdad? Y importante, y aquí les quiero aclarar lo siguiente. En una tabla existe un índice cluster. El índice cluster ayuda a que las búsquedas se realicen mucho más rápido, porque toda la información la encuentra en un solo nodo, ¿ya? Mientras que el no cluster no va a ir saltando de puntero en puntero hasta encontrar la información. Por eso es importante establecer bien el tipo de índice cluster. No se recomienda que el clúster se aplique a autonuméricos, a llaves de este tipo, numéricas. ¿Me explico? Está mal empleado, ¿ya? Pero por defecto, a la hora que ustedes crean una tabla y crean el índice, él lo crea el tipo clúster, ¿ya? Entonces, esa es una aclaración que yo los quiero hacer, ¿verdad? Para que no malgaste el clúster. Tal vez en la parte de los catálogos no tenga tanta importancia, pero por ejemplo, si van a trabajar con una tabla de factura, si van a trabajar con una tabla de movimientos contables, el índice clúster se recomienda que se le agregue a la fecha. ¿Por qué a la fecha? Porque en la fecha es donde se realizan más búsquedas consecutivas, y entonces ahí sí es bien empleado. No es un autonumérico, ¿ya? Entonces esas son las partes de las buenas prácticas que yo quiero que ustedes aprendan a realizar, ¿verdad? A la hora de lo que es la implementación de sus bases de datos. Entonces aquí lo que yo le voy a decir es que este va a ser primary key, pero no va a ser cluster, ¿ya? No va a ser non-cluster, ¿ya? Y entonces aquí le agrego, ¿verdad? El campo que sería el ID del departamento, muchachos. Importante aclarar ese punto, ¿verdad? Porque generalmente eso no se toca en ningún curso de bases de datos, ¿verdad? Donde he visto, y entonces eso es bueno aclararlo porque esto les va a ayudar. Otra cosa, pues, es la parte, aquí sería en el departamento, pues, agregarle la parte de la restricción. La restricción sería para que no acepte valores nulos. Entonces aquí yo le digo no null. Fíjense bien, que no sea nulo el valor, o sea que a la hora que yo ingrese departamento tiene que ir con un valor a fuerza. También es recomendable que en los departamentos no se repita la información. Como está autogenerado, ¿verdad? Puede ser la posibilidad de que repitan departamento. Para evitar esa duplicidad, muchachos, se puede agregar otro constraint, ¿verdad? ¿Ya? Ese constraint para evitar duplicidad. Pero lo vamos a agregar aquí, ¿verdad? Para que miren la otra forma. Aquí le estoy diciendo también que no es nulo, y aquí le estoy diciendo que eso es único, ¿ya? Entonces con eso evito lo que es la duplicidad de valores en lo que es la tabla de departamento. Pruebo si sintácticamente estoy correcto. Fíjense bien, dice que sí, y procedo a ejecutar mi consulta. Lo que voy a hacer, sí, muchachos, es poner en comentario esta parte, miren, de modificación del tamaño de la base de datos, porque eso no me interesa. Yo ya tengo un valor fijo, miren, eso no me interesa. Esto lo voy a poner como comentario, miren, y voy a proceder, ¿verdad?, a ejecutar lo que es, ¿verdad?, toda la consulta. Solamente hay que esperar. Y listo, muchachos, ahí finalizó. Miren, voy a ir a mi explorador de objetos y voy a ver cómo estoy, ¿verdad? Fíjense bien. Y me voy a mi base de datos de evaluación. Y aquí tengo la tabla de departamento, fíjense bien. Me voy a diseño. Y fíjense bien, aquí tengo, miren. Ok, y aquí en esta parte yo puedo revisar la parte, ¿verdad?, de lo que he hecho, donde tengo, fíjense bien,
el ID de departamento. Fíjense bien, como tengo el unique key, esto es lo que les quiero mostrar. Como tengo el unique key, miren, que lo puse sin ponerle un nombre, él me genera ese nombre de forma automática, ¿verdad? Entonces a eso me refería. Entonces yo tengo la opción mejor, ¿verdad?, de agregarle a las restricciones mi nombre, ¿verdad? Y de esa manera controlo mejor la información que hay en mis tablas, ¿ya? Bueno, muchachos, esperando haber sido claro con este tema, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.